Didier Deschamps tiene 58 años, dirige a la selección de Francia desde hace más de una década, y la noche de este martes 14 de julio vivió una de las derrotas más difíciles de toda su carrera como técnico. Francia cayó 2-0 contra España en la semifinal del Mundial en el estadio de Dallas, y con ese resultado se le fue de las manos la posibilidad de pelear por una tercera final consecutiva. Pero lo que pasó esa noche con el arbitraje generó una ola de indignación que todavía no para de crecer y que ya tiene metida en la conversación hasta a la propia estructura arbitral de esta Copa del Mundo. Lo que dijo Deschamps frente a los medios después del partido, la jugada exacta que desató la furia de medio continente europeo, te lo contamos aquí con todo el detalle. Quédate hasta el final. Antes de entrar de lleno, suscríbete al canal, porque aquí vas a saber todo sobre la Copa del Mundo y no te vas a perder nada. Vamos a seguir cada partido, cada jugador y cada noticia hasta el 19 de julio, así que dale al botón y activa la campanita para no quedarte fuera de la conversación. Antes de meternos de lleno al escándalo de Francia contra España, hay dos temas que están calentando la conversación futbolera y que seguramente ya viste circulando en redes. El primero tiene que ver otra vez con Gianni Infantino. El presidente de la FIFA fue denunciado formalmente ante el Comité Olímpico Internacional por supuestamente romper las reglas de neutralidad política durante este mundial. La Organización de Derechos Humanos que presentó la denuncia asegura que Infantino incumplió el código de ética del organismo olímpico por su cercanía con Donald Trump, presidente de Estados Unidos y país sede del torneo. El caso concreto que encendió la mecha fue la suspensión de un castigo contra un delantero de la selección estadounidense que había sido expulsado en un partido de la fase de grupos. Esa sanción se cayó justo después de una llamada telefónica entre Trump e Infantino, y el propio presidente de la FIFA salió después a decir que los órganos disciplinarios actúan de forma completamente independiente. La denuncia no es la primera contra Infantino, porque apenas en diciembre del año pasado la misma organización había presentado una queja parecida ante el Comité de Ética de la FIFA, sin que hasta ahora haya pasado gran cosa con esa investigación. Y si algo confirma esta noticia es que la desconfianza hacia la FIFA y hacia su presidente sigue creciendo entre la afición de todo el mundo, justo en medio de un torneo que ya venía cargado de críticas por el precio de los boletos y por la sensación de que este mundial se armó más para el negocio que para el aficionado de a pie, ese que a veces ni siquiera puede pagar una entrada para ver a su propia selección. Y ya que hablamos de Infantino, todos en este canal recordamos perfecto esas frases suyas sobre los boletos, esa idea de que la gente gasta más en un perrito caliente que en una entrada al mundial, o aquella otra donde le pedía a la afición que se relajara y no se quejara tanto por los precios. Meses después de esas declaraciones, la molestia sigue exactamente igual, porque para muchísimas familias mexicanas de bajos recursos ir a ver un partido de este mundial en Estados Unidos, con boletos carísimos, vuelos igual de caros y encima el miedo a cruzar la frontera por las restricciones migratorias, sencillamente no fue una opción real. Mientras tanto, el negocio de la FIFA sigue rompiendo cifras de ingresos como si nada de esto importara. El segundo tema que no puedes perderte tiene que ver directamente con la selección mexicana, aunque de forma indirecta. Resulta que Inglaterra, el mismo equipo que eliminó al Tri en los octavos de final después de un partido durísimo en el Estadio Azteca, se juega hoy mismo su boleto a la final del Mundial frente a Argentina. Para muchos aficionados mexicanos, la eliminación contra los ingleses todavía duele, sobre todo porque el equipo de Javier Aguirre compitió de tú a tú y se quedó a nada de un empate que hubiera cambiado la historia de esa noche en el Azteca. Ahora, ver a Inglaterra a las puertas de la final genera sentimientos encontrados en buena parte de México. Hay quien quiere que los ingleses avancen para sentir que la selección nacional cayó ante un futuro finalista, y hay quien de plano no puede ni verlos en pantalla por cómo se dio esa eliminación en casa. Sea cual sea tu bando, el resultado de esa semifinal va a definir con quién se mide España en la gran final del próximo domingo 19 de julio en el
estadio MetLife de Nueva Jersey. Y ahora sí, vámonos con el plato fuerte de hoy, porque lo que se vivió en la semifinal entre Francia y España en el estadio de Dallas dejó mucho más que un marcador. Dejó una polémica arbitral que todavía sigue creciendo y que ya se volvió tema obligado en todos los programas de análisis. España venció 2-0 a Francia este martes 14 de julio y con ese resultado se metió a la final del Mundial por primera vez en 16 años, desde que se coronó campeona en Sudáfrica en el año 2010. Para Francia, en cambio, la eliminación significó el fin del sueño de pelear por una tercera final consecutiva, después de haber sido campeona en 2018 y subcampeona en 2022. Ahora los franceses tendrán que conformarse con jugar por el tercer lugar este sábado 18 de julio contra el equipo que pierda la otra semifinal entre Argentina e Inglaterra. Pero más allá del resultado, lo que se robó la conversación fue el trabajo del árbitro salvadoreño Iván Barton, quien dirigió el encuentro y terminó en el centro absoluto de la tormenta desde el primer tiempo. La primera polémica llegó temprano. El mediocampista francés Adrien Rabiot cometió una falta dura al inicio del partido y recibió tarjeta amarilla. Poco después, el propio Rabiot cometió otra falta, esta vez sobre el español Fabián Ruiz, y la lógica decía que ahí tenía que llegar la segunda amarilla, es decir, la expulsión directa, pero el árbitro decidió no sacar la tarjeta, y esa decisión encendió las redes sociales casi de inmediato. Miles de aficionados, sobre todo del lado español, tacharon la decisión de increíble, y hasta hubo quien la calificó como un regalo directo para el conjunto francés en un momento clave del partido. La segunda gran polémica llegó minutos después, y esta sí terminó definiendo el marcador. Al minuto 19 del primer tiempo, el defensor francés Lucas Digne cometió penalti sobre el joven español Lamine Yamal dentro del área. El árbitro marcó la pena máxima sin necesidad de revisar la jugada en el VAR, algo que llamó mucho la atención considerando lo que se vio después. Y es que en la misma jugada, antes de la falta, el balón le pegó en el brazo al propio Lamine Yamal, lo que abrió un debate enorme sobre si esa mano debió anular el penalti a favor de España. La comentarista de arbitraje Renata Ruel analizó la jugada y explicó por qué la decisión fue correcta. Según ella, el brazo de Yamal estaba pegado al cuerpo en el momento del contacto, no en una posición forzada ni alejada del torso, y bajo el reglamento actual, ese tipo de contacto solo se castiga como mano si el balón termina directamente en el arco por acción del mismo jugador que recibió el toque, cosa que no sucedió en esta jugada. O sea que, aunque la imagen generó mucho ruido en redes sociales, arbitralmente la jugada estaba bien resuelta desde el primer momento, según el criterio del reglamento vigente. Con el penalti a favor, Mikel Oyarzabal no perdonó y puso el 1-0 para España al minuto 22, un golpe que empezó a inclinar la balanza del partido desde muy temprano en el primer tiempo, pero la polémica no se quedó ahí. Más adelante en el encuentro llegó la tercera jugada que hizo explotar a las redes, y esta sí tiene que ver directamente con el VAR y con su falta de intervención. El delantero francés Michael Olise llegó tarde a un balón dividido y terminó clavando los tapones de su zapato en el tobillo del español Rodri en una entrada que le provocó una torcedura al mediocampista de la Furia. El árbitro no sacó tarjeta en la jugada y lo más grave para muchos aficionados es que el VAR tampoco intervino para pedirle una revisión en la pantalla. Cuentas especializadas en arbitraje que siguen cada partido de este mundial calificaron esa falta de intervención como una auténtica cobardía por parte de la sala de video, argumentando que la entrada de Olise ponía en riesgo evidente la integridad física de Rodri, y que ese tipo de jugadas, en cualquier otro contexto, terminan con expulsión directa y sin discusión. Con el marcador ya definido y con Francia incapaz de reaccionar futbolísticamente, España selló el 2-0 y con eso la clasificación a la gran final del domingo. Ya en la conferencia de prensa después del partido, el técnico Didier Deschamps no se guardó nada. Dejó claro que no quería cargarle toda la responsabilidad de la derrota al arbitraje, pero de todas formas lanzó una pregunta que se volvió viral casi de inmediato entre la prensa europea. Se cuestionó abiertamente si este árbitro tiene nivel para dirigir una semifinal de mundial. El propio Deschamps aclaró que no lo decía nada más porque su equipo había perdido, sino porque, según él, hubo varias jugadas a lo largo del partido que terminaron siendo desfavorables para los suyos. Al mismo tiempo, y esto también hay que decirlo porque habla bien del técnico francés, Deschamps
Deschamps reconoció sin rodeos que España fue el mejor equipo en la cancha y que su selección jugó muy por debajo de su nivel habitual. Dijo que sus jugadores generaron menos de lo que podían, que cometieron errores técnicos que no son propios de ellos y que desperdiciaron pases que en otro partido hubieran terminado en ocasiones claras de gol. O sea, un técnico que cuestiona el arbitraje, pero que al mismo tiempo es lo suficientemente honesto para reconocer que su equipo no estuvo a la altura de la ocasión. La prensa de ambos países tampoco se quedó callada al día siguiente. Del lado francés, varios diarios fueron durísimos con su propia selección, describiendo la actuación colectiva como apática y señalando directamente a figuras como Ousmane Dembélé, Michael Olise y hasta el propio Kylian Mbappé por un nivel muy por debajo de lo esperado para una semifinal de mundial. Del lado español, en cambio, la prensa celebró la clasificación como una auténtica lección futbolística y varios medios coincidieron en que España había dado una clase de cómo se controla un partido de este calibre de principio a fin. El técnico español, Luis de la Fuente, también habló después del encuentro y se mostró profundamente emocionado por meter a su selección en una final que, según sus propias palabras, está reservada solamente para unos cuantos elegidos en la historia del fútbol. Y hay otro dato que le da todavía más peso a la desconfianza sobre el arbitraje en lo que resta del torneo. Según reportes de la prensa francesa, el árbitro brasileño Wilton Pereira Sampaio figura entre los 13 nombres que la FIFA estaría considerando para dirigir la gran final del domingo 19 de julio en el estadio MetLife. Sampaio ya estuvo a cargo del partido inaugural del torneo entre Sudáfrica y México, además de otros encuentros de la fase de grupos y de octavos de final. Si finalmente es el elegido para la final, se convertiría apenas en el tercer árbitro en la historia de los mundiales en dirigir tanto el primer partido como el último de una misma edición. Con todo lo que se vivió en Dallas, no es difícil imaginar que la lupa sobre el arbitraje de la final va a ser todavía más grande de lo normal. Y aquí es donde entra la perspectiva de nosotros como aficionados mexicanos, porque esta no es la primera ni será la última polémica arbitral de este mundial. Y la verdad es que ya se volvió costumbre. Llevamos todo el torneo escuchando quejas sobre decisiones del VAR, sobre árbitros que parecen tener favoritismos hacia ciertas selecciones y sobre una FIFA que sigue sin dar explicaciones claras cuando algo así pasa en partidos de esta magnitud. Para el aficionado mexicano que ya vivió en carne propia lo que es una eliminación dolorosa frente a Inglaterra en el Estadio Azteca, ver este tipo de controversias justo en las semifinales solamente confirma una sospecha que ya traíamos desde hace rato, que entre más avanza el torneo, más se cuidan ciertos detalles arbitrales y menos parece importar un criterio parejo para todas las selecciones, sin importar el escudo que traigan en el pecho. Vale la pena recordar también que este torneo llegó cargado de dudas desde antes de arrancar, por el formato de 48 selecciones, un cambio que muchos analistas y aficionados consideran que diluyó el nivel competitivo de la fase de grupos, y que ahora, en la recta final, deja este tipo de polémicas arbitrales como el verdadero protagonista de las semifinales, por encima incluso del fútbol que se jugó dentro de la cancha. Con esta victoria, España espera ahora en la gran final del domingo 19 de julio, en el estadio MetLife de Nueva Jersey, al ganador de la otra semifinal entre Argentina e Inglaterra, que se disputa este mismo miércoles. Francia, por su parte, tendrá que conformarse con pelear por el tercer lugar el sábado 18 de julio, contra el que pierda ese cruce entre argentinos e ingleses. Lo que sí queda claro es que esta Copa del Mundo, la primera edición que reúne a 48 selecciones, sigue dejando la misma sensación de siempre entre buena parte de la afición latinoamericana, que el nivel arbitral no ha estado a la altura de lo que exige un torneo de esta magnitud y que el negocio, una vez más, parece pesar más que el deporte mismo, y eso para el aficionado mexicano que además tiene que lidiar con boletos carísimos, restricciones migratorias para cruzar a Estados Unidos y la sensación constante de estar viendo un espectáculo hecho para otro tipo de público, se siente como una traición más a ese fútbol que todos dicen amar tanto. Piénsalo tantito, mientras un árbitro decide en cuestión de segundos si
marca o no una segunda amarilla que puede cambiar por completo el destino de una semifinal, hay miles de familias mexicanas que ni siquiera pudieron pensar en poner un pie en un estadio de Estados Unidos durante este torneo, porque entre boletos, vuelos, hospedaje y la incertidumbre de cruzar la frontera, la cuenta simplemente no les salió. Y mientras tanto, el espectáculo sigue creciendo, los patrocinadores siguen firmando contratos multimillonarios y la FIFA sigue presumiendo cifras de audiencia como si el enojo de la gente no existiera. Esa es la contradicción que atraviesa todo este mundial. Entre más grande se vuelve el negocio, más chiquito se siente el lugar que le queda al aficionado de siempre, al que nada más quiere ver un buen partido sin sentir que el resultado ya estaba medio decidido antes de que sonara el silbatazo inicial. Y ojo, esto no es exclusivo de esta semifinal. A lo largo de todo el torneo hemos visto discusiones parecidas partido tras partido, con distintos árbitros y distintas selecciones, lo que refuerza la idea de que el problema no es un árbitro aislado ni una jugada puntual, sino algo estructural dentro de cómo la FIFA organiza y supervisa el arbitraje en un mundial cada vez más grande, más largo y para muchos cada vez más diluido en cuanto a nivel futbolístico real. Y bueno, ya nos leíste, ya sabes toda la bronca del arbitraje entre Francia y España en esta semifinal del Mundial. Ahora nos toca a nosotros. ¿Tú crees que la decisión del árbitro salvadoreño estuvo bien tomada? ¿O crees que sí hubo un favoritismo claro hacia España en esta semifinal? ¿Piensas que la FIFA debería dar más transparencia sobre cómo se eligen los árbitros para partidos de esta importancia? Sobre todo después de tantas polémicas seguidas en este mismo torneo, ¿y te parecería justo que Wilton Pereira Sampaio termine dirigiendo la gran final después de todo lo que se vio en esta semifinal? Y ya para cerrar, la pregunta que no puede faltar en este canal: ¿quién es para ti el favorito real para ganar esta Copa del Mundo? Déjanos tu respuesta en los comentarios, que aquí siempre leemos todo.